Muy buenos días, yo soy el profesor Ernesto Colmán y a partir de esta fecha en adelante vamos a estar trabajando con ustedes y les animamos que siempre visiten nuestro canal de YouTube. Es una de las formas como vamos a llegar a ustedes en la clase de física. Muy bien, esta semana estamos preparando este contenido, le llamamos gases ideales o gases perfectos. Brevemente hacemos una descripción por qué le llamamos gases ideales. Bueno, le llamamos gases ideales porque es un gas que no existe, pero en física suponemos que existe un gas perfecto o un gas ideal. ¿Cuáles son las variables que puede actuar en este tipo de gas? Bueno, vamos a conocer tres variables, acá le llamamos variables. La primera es la temperatura. Segundo, la presión. Y el tercero, el volumen. Muy bien. Cada una de estas variables puede permanecer constante en algunos de los cambios que puede experimentar el gas. ¿Cómo se llama la transformación cuando la temperatura del gas no incide en la transformación? Vamos a conocer acá entonces las transformaciones que puede ocurrir con el gas. Si la temperatura del gas no incide en la transformación, ¿qué significa eso? Que permanece constante. Las variables que puede cambiar es la presión del gas y el volumen del gas. Le llamamos transformación isotérmica. La ley que rige esta transformación es la ley de la ley de Boyle-Maillot. Entonces aquí tenemos la ley de Boyle-Maillot. Acá tenemos que colocar otra T, Maillot. Muy bien. ¿Qué dice la ley de Boyle-Maillot? Me dice que la presión del gas es inversamente proporcional ¿a qué cosa? Al volumen del gas. Y esta es la expresión matemática de la ley de Boyle-Maillot. La presión en el estado 1 multiplicado por el volumen en el estado 1 es igual a la presión en el estado 2 por el volumen del estado 2. ¿Qué significa la palabra inversamente proporcional? Significa que la presión, si en el estado 1 la presión tenemos un módulo, si en el estado 2 aumenta o disminuye va a depender de esto. Si aumenta la presión es porque va a disminuir el volumen, si aumenta el volumen es porque va a disminuir la presión. ¿Cómo puedo despejar de acá suponiendo que el problema me pide hallar la presión en el estado 2? Bueno, aplico la ecuación V2 que está multiplicando, me quedaría de esta forma, presión 1 por el volumen 1 dividido el volumen en 2. Pero ¿qué pasa si me pide el volumen 2? Me quedaría de esta forma, presión en el estado 1 por el volumen 1 sobre, en este caso tengo V2. Muy bien, ya conocemos entonces la primera transformación, que es la transformación isotérmica. Pero ¿qué pasa cuando la presión del gas permanece constante? Bueno, ocurre otro tipo de transformación a la que le llamamos presión constante, le llamamos isobárica. Muy bien. ¿Qué significa la palabra isobárica y la ley de quién? Hay una nueva ley, le llamamos la ley de Charles. Escribimos acá, ley de Charles. ¿Y qué dice la ley de Charles? La ley de Charles me dice que la presión del gas permanece constante y que en este caso la temperatura es directamente proporcional al volumen. ¿Qué significa la palabra directamente proporcional? Significa que si aumenta la temperatura, también va a aumentar el volumen.
Si disminuye la temperatura, disminuye también el volumen, y ya que es una relación directamente proporcional, se puede expresar mediante de esta forma: volumen en el estado 1 es igual a volumen en el estado 2 dividido la temperatura en el estado 2. Ya enseguida vamos a hablar acerca de las unidades de medidas que vamos a utilizar tanto para la temperatura, la presión y el volumen. Muy bien, ¿qué pasa cuando el volumen del gas permanece constante? Bueno, en este caso el volumen permanece constante, se llama la transformación isocórica. También se le puede llamar isométrica, en algunos libros le llamamos una transformación isométrica. Bueno, ¿la ley de quién rige esta transformación? Rige la ley de Gay-Lussac. ¿Qué dice la ley de Gay-Lussac? Bueno, recordamos que el volumen del gas permanece constante. Según esta transformación y según la ley de Gay-Lussac, la temperatura del gas es directamente proporcional a la presión. La misma cosa significa, la relación directamente significa que si aumenta la temperatura es porque aumenta la presión, y lo contrario también es cierto. La expresión matemática de la ley de Gay-Lussac es presión del estado 1 dividido la temperatura en el estado 1 es igual a la presión en el estado 2 dividido la temperatura en el estado 2. Bien, ahora, ¿qué pasa si las tres variables actúan? Ninguna de ellas permanece constante. Actúa la temperatura, actúa la presión, también actúa el volumen. Bueno, le llamamos ecuación general de los gases perfectos. ¿Cómo queda la ecuación? Matemáticamente hablando, queda así: presión en el estado 1, volumen en el estado 1, dividido la temperatura en el estado 1 es igual a la presión en el estado 2, volumen en el estado 2, dividido la temperatura en el estado 2. Entonces utilizamos esta ecuación a la que le llamamos ecuación general de los gases perfectos. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las unidades de medida que vamos a utilizar para resolver estos problemas? Eso es un punto muy importante en física, tener en cuenta cuáles son las unidades de medidas. Vamos a recordar cuáles son las variables. Las variables son temperatura, presión y el volumen. Aquí vamos a hacer un pequeño cuadro: la temperatura, presión y el volumen. En primer lugar, la temperatura sí o sí tiene que estar en Kelvin. Recuerden que represento con la letra K el Kelvin, es la unidad de medida de la temperatura en el sistema internacional. Vamos a suponer que el problema le da la temperatura en grados Celsius, entonces es una expresión muy fácil. Deben pasar K es igual a C más 273. Recordamos que grados Celsius le tenemos que colocar el cerito ahí. A Kelvin no hace falta porque es la unidad de medida de la temperatura en el sistema internacional. Mediante esta pequeña operación matemática, entonces vamos a tener ya convertida la temperatura de Celsius a Kelvin. La presión. Hay muchas formas de expresar la presión. Tenemos la primera, que es atmósfera, represento ATM. La otra unidad de medida sería milímetro de mercurio, y la otra es Newton sobre metro cuadrado. Y aquí quiero que me escuchen bien. Si la presión del gas está en ATM, el volumen necesariamente tiene que estar en litros. Si la presión del gas está en milímetros de mercurio, esto tiene que estar en centímetros cúbicos. Y si la presión del gas está en newton sobre metro cuadrado,
el volumen tiene que estar en metro cúbico. Muchas veces sí hace falta hacer la conversión, pero muchas veces no, porque muchas veces si me da volumen 1, volumen 2, yo puedo simplificar, ¿verdad? No importa en qué unidades me dé, pero en muchas ocasiones sí hace falta hacer la conversión. Podemos hacer un problema así rápido aplicando la primera ecuación. Yo voy a pilotear acá un problema. Vamos a suponer que el problema me diga que tengo una masa de gas cuya presión es de 2 atm y el volumen de la masa de gas sea volumen 1, que sea de 10 litros. Me dice el problema que la temperatura permanece constante, ocurre una transformación isotérmica, por lo tanto la temperatura es constante. ¿Qué pasó con la presión? La presión aumentó el doble, quiere decir que la presión va a ser 4 atm. ¿Qué va a pasar con el volumen del gas en el estado 2? Bueno, recordamos lo que habíamos dicho, la ley de Boyle-Mariotte, que decía que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Que si aumenta la presión, disminuye el volumen, y si aumenta el volumen, disminuye la presión. En este caso, aumentó la presión. Por lo tanto, tiene que disminuir el volumen. Aplico la ecuación. Presión en el estado 1, volumen en el estado 1, es igual a la presión en el estado 2 por el volumen en el estado 2. Yo quiero el volumen en el estado 2. Despejo de aquí V2. ¿Cómo va a quedar? V2 es igual a P1 por V1 dividido P2. Ahora voy a reemplazar volumen 2. La presión 1, 2 atm. ¿Cuánto vale el volumen en el estado 1? 10 litros. Dividido 4 atm. Muy bien. ¿Qué pasa acá? ATM con ATM. Puedo simplificar acá 2. Acá me queda 2. Acá me queda 5. Y disminuyó la mitad. Ya que la presión subió el doble, entonces el volumen del gas disminuyó la mitad. Espero que les haya gustado el video y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerden que hacemos este trabajo para que ustedes puedan aprender la materia de física. Gracias.